Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Voces desde los No Lugares. Hoy nos encontramos en el aeropuerto de Chetumal. Tenemos un invitado especial que es el profesor Eduardo Restrepo. Bienvenido. Buenas, bienvenido Leopoldo. También muchas gracias por la invitación. El episodio de hoy vamos a hablar, como siempre, de antropología y algunas tonterías ahí divertidas e interesantes con el profesor. La primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados: ¿usted por qué estudió antropología? A ver, cuando yo estaba en la parte terminando la secundaria, tuve la posibilidad de acercarme a un grupo de personas que leían fuertemente a Freud y a Marx. Entonces teníamos un grupo de lectura y de trabajo. También tenía como unas derivaciones políticas en esa época. Y en ese grupo alcancé a conocer a una persona que todavía sigue siendo mi amigo. Él se llama David López. Él era antropólogo, y David es una persona que es muy ecuánime, muy sensato, muy claro. Entonces, para mí, David fue como la inspiración de lo que podía ser la antropología. Y como estábamos en este grupo trabajando a Marx y trabajando a Freud, entonces ya estábamos como con lo económico, estábamos con lo psicológico, entonces quería como abrirme hacia otro lado. Pero lo importante no es tanto porque uno llega a la antropología, sino porque se queda uno. Y creo que la pregunta no es tanto los caminos distintos por los que uno puede llegar a la antropología, sino cuáles son las cosas que hicieron que uno se enamorara y se quedara y le apostara a la antropología. Creo que esa es una manera también de ver la relación de uno con la antropología, es por qué se queda, porque le apuesta, porque trabaja eso. En base a lo que nos dice, ¿cuál es la experiencia de amor más bonita que ha tenido con la antropología? Pues mira, para mí la etnografía, que no es exclusiva de la antropología, pero que está muy vinculada con la antropología, para mí es lo más potente que puede ofrecer la antropología. Esa posibilidad de entender en su filigrana, en su complejidad, en su heterogeneidad, en su contrariedad del mundo, que solo te lo permite un acercamiento de detalle, un acercamiento muy concreto. Entonces, esa parte de la etnografía me encanta. También me encanta estar con la gente. Entonces, eso, la antropología que nos invita a estar conversando, a estar en su cotidianidad, todo eso es una cosa que siempre me ha seducido mucho de la antropología. El asunto de tratar de entender el mundo desde lo que la gente piensa y hace en el mundo. Eso me parece maravilloso, y por eso la etnografía para mí es una herramienta y es una posición y es incluso una manera de producir conocimiento. Tiene una dimensión epistemológica, pero también implica unas relaciones sociales, implica un estar en el mundo, implica, como ser interpelado. Uno no puede hacer etnografía impunemente. No, es imposible como desvincularse de la antropología, de la gente. Uno cuando hace etnografía, yo creo que uno va a ser amigos, va a vivir. Y yo creo que también eso podemos repensarlo desde lo que es más importante para nosotros. A veces se nos enseña que la objetividad es como lo más importante, pero yo creo que somos seres completamente subjetivos y sensibles al mundo que nos rodea, y por ello es fácil como relacionarse y encariñarse con la gente con la que hace una etnografía. Claro. Mira, la objetividad es una mentira. Eso es una mentira de los positivistas del siglo XIX y hasta un poquito del siglo XX, pero desde hace mucho rato sabemos que la objetividad no puede ser entendida como una ausencia de posicionamiento. Los conocimientos se producen situadamente, pasan por el cuerpo, tienen unos intereses concretos. Entonces esa objetividad como una producción de un conocimiento sin sujeto es simplemente una babosada que algunos positivistas manejan por ahí. La forma más objetiva de entender el mundo social es incluyendo las subjetividades que producen el mundo. Entonces, más que ocultar lo que está, es
ser transparente con esas posiciones, intereses y subjetividades, porque el conocimiento se produce desde un lugar, se produce a través de unos cuerpos, se produce desde unas historias, desde algo que importa para agentes en concreto. Entonces eso de la objetividad es una babosada, es una mentira que algunos personajes quieren colocar porque les da mamera, les da pereza, les da flojera meterle el culo al mundo y trabajar con la gente en concreto. Y la neutralidad es peor porque eso de que uno sea neutral es una mentira, porque como lo decíamos en la mesa el jueves, pues no tomar posición es tener una posición. Y sobre todo en un mundo donde la injusticia, la desigualdad, donde hay cosas tenaces, no tomar posición es tomar una posición por mantener el status quo. Entonces eso de la neutralidad y la objetividad son bobadas, babosadas, que algunos docentes o algunos académicos ponen por flojera o por cinismo. Es un cinismo. Yo creo que eso es algo que a veces, no sé, no solo en la academia, sino como en la vida normal, el tema de la neutralidad con ciertos temas, y también el desconocimiento de muchos de por qué deberíamos estar pensando en el genocidio en Gaza, en los migrantes que están cruzando todo el continente y el Caribe hacia Estados Unidos, o en general los migrantes y su posición en el mundo, que están huyendo, o más bien están siendo expulsados, porque no huyen, están siendo expulsados por sus estados, por distintas condiciones. Claro. Sí, no, hay unas temáticas y hay unas situaciones que cualquier persona con sangre en las venas no puede esquivar. O sea, una persona con sangre en las venas no puede esquivar lo que está pasando desde hace muchas décadas con el genocidio en Gaza, como lo estás planteando, con la impunidad con la cual el Estado de Israel o el gobierno de los Estados Unidos o incluso los gobiernos de Europa han apuntalado y han permitido que eso suceda. Pero también, o sea, lo que decías de los migrantes, pero también el asunto de las violencias armadas, de las condiciones de precariedad, incluso de las condiciones que están en el borde de la muerte de muchas poblaciones, ¿sí? Y que hay también un pequeño grupo de privilegiados que mantiene su privilegio a costa del dolor, el sacrificio, el hambre y la muerte de mucha otra gente. Entonces, si alguien tiene sangre en las venas y tiene 2 neuronas en la cabeza, pues no puede ser indiferente con respecto a eso. Me parece acertado el comentario y completamente de acuerdo. Creo que no podemos, o sea, y menos sobre todo si somos antropólogos, estar así desvinculados o decir soy neutral en X o cierta situación o posición, porque creo que eso también habla como de quién es uno, ¿no? Claro. Y regresando a este sentido, a usted, además de la etnografía, ¿qué es lo que más le gusta y le interesa de la misma disciplina? Mira, me parece que hay como algunos planteamientos de orden teórico que están muy vinculadas a la historia de la antropología, que para mí son fundamentales porque me ayudan a pensar y a hacer cosas en el mundo. Entonces, digamos, como toda esta conceptualización de que las personas constituyen desde unos criterios, desde unas nociones, desde unas concepciones sus mundos, y eso los produce como tales. Esa idea de que lo simbólico o el signo o el discurso es constitutivo de los seres humanos, y que ahí en esa dimensión hay una serie de relaciones de poder, de disputas, de posibilidades de imaginar, también de dominar, de someter, pero también de disputa, de resistencia, de disenso. Eso me parece maravilloso. La teoría social que está vinculada a la antropología, porque la teoría social es también parte de la política. O sea, la política no podemos pensarla por fuera de la teoría, y la teoría hace parte de la imaginación política. Pues alguien por allá en el 19 decía que los filósofos han interpretado el mundo de múltiples maneras, lo que importa sin embargo es transformarlo, y por supuesto ahí estaría el vínculo entre lo que
está dado como la teoría, la interpretación es la teoría, y transformar son las prácticas y las mismas posibilidades ahí. Yo creo que eso es lo que desde hace unos días venimos platicando de a poco, profesor. El que la antropología tiene que hacer, no lo que llaman antropología aplicada, sino tratar de transformar el mundo con teoría, con metodología, con pensamiento crítico, y desde la postura política de construir un mundo en donde podamos habitar muchos mundos y que podamos creer y ser autogestivos entre nosotros mismos. Sí, no, la antropología es una práctica. La antropología no es simplemente un asunto que se queda en los artículos o en las tesis o en los libros. La antropología es una práctica que empieza moviéndole a uno su mundo. Si uno es antropólogo y sigue pensando el mundo como lo pensaba antes de ser antropólogo, entonces esa plática se perdió. Eso no sirve. Uno no puede ser antropólogo y ser racista. Uno no puede ser antropólogo y ser, no sé, misógino. Uno no puede, o sea, la antropología pasa también por uno, y pasa por uno de muchas maneras. Entre esas maneras es que la vida a uno le cambia. Si uno es odontólogo, uno pues va a la oficina y trabaja de 8 a 5 en el lugar clínico donde esté. En cambio, uno antropólogo, uno todo el tiempo, a toda hora, uno se acuesta, se levanta, uno piensa, sueña, se apasiona o no con cosas que derivan precisamente de la antropología. La antropología pasa por los cuerpos, pasa por las emociones, por las tripas, pasa por lo que uno es. Y si eso no le sucede a uno, entonces algo está mal. Sí, claro. El típico pensamiento, ¿no? De que en cualquier lugar que estés y como que problematizas todo y le construyes un pequeñito marco teórico, un contexto. Ahí es una experiencia a veces muy bonita. Una profesora decía que ahí es cuando te das cuenta que ya empezaste a ser un antropólogo. Sí, cuando uno sueña de otra manera, o cuando las tripas vibran de otra manera, ahí ya se es antropólogo, porque no es un asunto de títulos, no es un asunto de que uno se gradúa y de manera mecánica o automática uno deviene antropólogo, sino que es un proceso, y es un proceso que pasa por soñar en el sentido literal de la palabra, o que pasa por las emocionalidades y los afectos que lo constituyen a uno, por lo que le importa o le deja importar a uno. Todo eso, la antropología te aliviana en cosas, porque ya no te importan cosas que antes te importaban, como las modas y esas cosas. Uno empieza como a tomar distancia de esos asuntos, pero te empiezan a importar otras cosas que antes ni siquiera las veías. Y empiezas a ver asuntos que estaban ahí, pero no veías. Ya. Y ahorita que pensamos o estamos platicando de lo que hace una antropología y lo que nos gustaría o nos gusta dentro de la misma, usted ha mencionado estos días un tema bastante interesante, que es antropología anarquista. ¿Qué le diría a los compañeros, profesores, colegas que nos están escuchando sobre esta temática y cómo lo podemos trabajar, no solo en teoría y en nuestros marcos teóricos, sino también en praxis? Pues mira, Leopoldo, es muy importante que entendamos que la antropología tiene una dimensión también ético-política, de horizonte ético-político, y hay muchas antropologías y antropólogos que son liberales, hay muchas antropologías y antropólogos que son conservadores, incluso de derecha. Hay algunas antropologías y antropólogos que pueden ser socialistas o incluso comunistas. Entonces, el anarquismo es, digamos, una posición ético-política que está en contra de cualquier autoritarismo. El anarquismo es anti-autoritarismo. Si tú piensas que el autoritarismo, la dominación, el sometimiento, la violencia, la imposición por la violencia están mal, tú eres anarquista, así no lo sepas. Entonces, una antropología anarquista sería una antropología que cuestiona los autoritarismos de múltiples maneras, por ejemplo en términos epistémicos, o sea, no asumir que hay ciertas figuras o ciertos lugares que tienen la verdad y que no puede ser cuestionada. Eso es un asunto
por ejemplo, esas jerarquías naturalizadas, que el doctor, que el maestro, o sea, y eso no significa perder respeto, sino es interrumpir esas jerarquías. Si eso te molesta en términos epistemológicos, si tú tienes un acercamiento con el conocimiento que es más horizontal, más dialógico, más debatible, más de disenso, entonces eso sería una antropología anarquista. Una antropología anarquista también tendría un distanciamiento con lo que puede significar trabajar con el Estado, porque el Estado para los anarquistas y el Estado y los gobiernos son una de las formas del autoritarismo, son una forma de opresión. El Estado te roba todo el tiempo, desde impuestos hasta te impone cosas que clausuran las existencias de las personas. Entonces, digamos que desde una antropología anarquista se tomaría con mucha sospecha esto de querer mejorar el mundo a través del Estado, a través de políticas públicas. Habría un distanciamiento ahí fuerte, que los antropólogos liberales consideran que sí, que el Estado y que en el Estado hay un montón de sanguijuelas que viven de eso y que te sacan todas esas cosas. Bueno, y una cosa que es importante tener presente ahora con el presidente de Argentina, con Milei, es que lo del anarcocapitalismo no es anarquismo. Eso es una expresión muy particular, muy concreta. Ni siquiera es el anarquismo individualista, que tiene sus vertientes muy valiosas, sino que eso es simplemente hay una elaboración de un personaje gringo, que es Rorty, y elabora el asunto en esos términos. Pero eso no es anarquismo, porque el anarquismo también, además de cuestionar la tiranía del Estado, cuestiona la tiranía del mercado. Incluso uno de los planteamientos fundamentales es que la propiedad es robo. Eso es puro. Entonces digamos que desde el anarquismo, una antropología anarquista pensaría más en eso y cuestionaría muchas cosas de depender del establecimiento académico. Pensaría más en hacer y trabajar desde lo autogestionado, desde diferentes horizontes. Entonces, para mí, eso es una de las posibilidades para repensar y proponer una teoría política que transforme el mundo de una manera muy distinta. Claro, yo creo que es un tema bastante interesante, que a mí me ha volado de la cabeza y que me ha generado curiosidades, dudas, y creo que el incluso cuestionar el cómo nos dirigimos hacia las personas, independientemente, no solo en la academia, sino en la vida cotidiana, es algo muy importante, y que también yo creo que a veces algo que nos pasa en este proceso de aprendizaje y práctica es que se nos puede complicar mucho las pequeñas cosas, pero yo creo que estaremos bien. Sí, hay muchos elementos de ahí del anarquismo que pueden ser claves, como la desobediencia civil, o como el asunto de trabajar con otros de manera horizontal y desde acuerdos vinculantes, el asunto de producir acuerdos vinculantes para transformar cosas. Entonces sí, yo creo que esa es mi sospecha, es que parte importante de la antropología que se va a hacer en las próximas décadas va a estar muy vinculada a estas antropologías anarquistas, que son antropologías disidentes, y ahí pues tenemos ejemplos como el trabajo de David Graeber, que tiene cosas maravillosas, su libro de trabajos de mierda, o el del 99%, o sea, hay un montón de materiales ahí. O dentro de los clásicos pues está Pierre Castrés, que es una antropología política súper importante. Entonces digamos que los antropólogos tenemos que explorar otros horizontes éticos políticos, y el anarquismo me parece que es uno de los más potentes, de los más poderosos. Además, salirse de los estereotipos de que el anarquismo es caos. El anarquismo son órdenes desde abajo, y son órdenes desde abajo que pueden ser repensados y reelaborados todo el tiempo. Entonces es otra manera el anarquismo es que uno no tiene que ser gobernado por otros. No, somos grandes y podemos, como individuos, deliberar y decidir mundos otros desde lo que hacemos en relación horizontal con otras personas.
Me parece bastante interesante. Y las antropologías disidentes, que es otro tema un poquito más amplio, también es algo que yo sé que nos está, sobre todo yo creo que los antropólogos en Latinoamérica y el Caribe nos está llamando mucho la atención. Obviamente creo que por razones bastante obvias, ¿no? Claro. Por condición social, política. Claro. No hay que pedirle permiso a los pinches gringos para hacer antropología. Nosotros podemos hacer antropología en nuestros términos. Me parece brillante. Esa antropología disidente, no pedirle permiso a los pinches gringos o a los pinches europeos, que ellos hagan sus cosas y está bien. Pero desde aquí hay que tener ciertas irreverencias y tenemos que lugarizar y contextuar lo que nos importa y nos parece relevante. Y también romper con esos guardianes grises que quieren mantener unas antropologías todas limitadas, todas pesadas, la inercia antropológica y también hay que romper con el patrioterismo disciplinario. O sea, nosotros como antropólogos y antropólogas tenemos que leer otras cosas, conversar con otra gente, no solamente dentro de la academia, sino por fuera de la academia. O sea, el mundo es muy grande, es muy ancho como para pensar que el mundo empieza y termina con las pinches antropologías gringas o con las pinches antropologías europeas. Yo escuchaba uno que decía que mientras él tenía un compañero que su compañero se la pasaba leyendo todo el tiempo y su compañero llegaba y decía, ya leíste a tal autor, ya hiciste esto, ya entendiste esto. Y él dice, yo llegaba a platicar con la gente y dice, yo con la gente aprendí más que leyendo a Carlos Marx y a todos esos, porque yo soy antropólogo y yo aprendo de la gente. Claro, uno aprende de la gente mucho y hay que tener eso muy claro, pero también hay que aprender de Marx, también hay que aprender de otros antropólogos latinoamericanos o sociólogos o teóricos. O sea, los autores no hay que convertirlos en fetiches para recitarlos o para rezarlos como si fuesen religión. Los autores son gente que escribió cosas y que uno puede conversar y puede llevar más allá. Entonces yo creo que uno no deberíamos perdernos la potencia de leer a Marx, no deberíamos perdernos la potencia de leer a Foucault, no deberíamos perdernos la potencia de leer a Gramsci, no deberíamos perdernos la potencia de leer a Stuart Hall. O sea, esos son insumos para pensar y para hacer de otra manera. Esto no significa que no nos conectemos con los mundos y conversemos con otras gentes y que no pensemos que porque hemos leído un autor de esos, entonces nosotros somos más o conocemos más que otros. Eso no es, pero sí es traerlos a la conversación. Claro, efectivamente el pensar justamente en que tenemos que combinar todo este tipo de elementos nos hace pensar en una antropología nueva. También le quisiera preguntar, ¿usted qué le recomienda a los estudiantes de antropología de los primeros semestres, de unos pocos más avanzados, para que ellos se empiecen a interesar aún más, tal vez en estas temáticas disidentes de la antropología, o no sé, incluso para su misma práctica antropológica? Que lean mucha etnografía, leer etnografías, buenas etnografías, y no solamente hechas por antropólogos, ayudan a pensar un montón. Y no solamente leer las etnografías de Malinowski, sino también de otros autores que vienen de otras formaciones, es muy importante. Yo creo que cuando uno ve cómo lo conceptual, lo teórico, nos permite describir, entender e interpretar mundos específicos, yo creo que ahí uno puede ir afinando la mirada de cómo articular lo que se lee teóricamente con lo que puede producirse en términos más empíricos. Entonces yo recomendaría lean muchas etnografías, y también recomendaría que se pregunten como el para qué están haciendo lo que hacen. Pues cuál es la razón ético-política de hacer lo que se hace. Si es para conseguir trabajo, pues sí, uno consigue trabajo de muchas formas y no tiene que ser aquí. Y de pronto esta no es la mejor manera de conseguir trabajo. Entonces también como para qué, cuál es el sentido de lo que están haciendo.
La experiencia del Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas creo que fue muy grata tanto para nosotros como estudiantes y organizadores, pero también usted me comenta que le agradó mucho. Yo quisiera que a los compañeros que nos escuchan del Congreso les comparta algo. Pues no, felicitarlos porque lograron armar un congreso desde los estudiantes, con múltiples mesas, con múltiples actividades, y yo sentí que fue todo un éxito lo que significó el Congreso. Entonces, felicitarlos antes que nada e invitarlos a que sigan soñando y haciendo cosas, porque un Congreso es un escenario de aprendizaje al igual que una clase. O sea, uno en una clase aprende y uno también aprende en un Congreso, y uno en un Congreso aprende otras cosas. Entonces, yo los felicitaría y me parece que hicieron una labor muy, muy importante, muy valiosa. Bueno, ya aquí estamos por cerrar. Me gustaría que usted nos contara un poquito de su experiencia aquí en la antropología, de qué le gustaría que los estudiantes hiciéramos a futuro para mejorar la disciplina. Mira, yo pienso que no hay que mejorar la disciplina. Yo pienso que el problema no es la antropología. Yo pienso que lo que hay que hacer es que cada uno encuentre su camino en términos de dónde pueden hacer asuntos que los satisfagan, que les den sentido en su vida, pero que también conecten con procesos y con cosas más sociales, más políticas. Entonces, más que mejorar o contribuir a la disciplina en abstracto, yo creo que tenemos que pensar que la antropología es lo que los antropólogos y las antropólogas hacen en situaciones concretas, y desde ahí es que yo plantearía que hay que pensar. Tenemos que pensar de cómo nosotras y nosotros podemos hacer mejores cosas en el mundo con la antropología como insumo, y de pronto con otras cosas además de la antropología, ¿cierto? Porque la antropología se vincula con otras cosas, no tiene que ser un asunto excluyente. La antropología no es una disyunción, la antropología es una confluencia, una conjunción. No es que uno no lea sociología o no lea economía o no lea ciencia política, no haga desde estudios culturales. Es un asunto más de trayectorias de vida y de sentido que cada cual debe caminar por sí mismo. No, le agradezco mucho el espacio, y ya para cerrar le voy a hacer una pequeñita encuesta de preguntas allí que es muy rápida. ¿Cuál es su libro favorito de antropología? Jardines de Coral. ¿Malinowski o Boas? Es Malinowski. Un cliché de nosotros como antropólogos. Los indios. ¿Marxismo o estructuralismo? Marxismo y estructuralismo. ¿Levi-Strauss o Clifford Geertz? Ambos. Levi-Strauss, precioso, ayuda a pensar un montón de cosas, y Geertz también, pero son insuficientes los dos. ¿Antropólogo o antropóloga favorita? Claudia Briones. ¿Qué le dijeron a usted sus papás cuando empezó a estudiar antropología? No me dijeron nada porque yo era grande y vivía solo. Qué suerte. ¿Le gusta la antropología mexicana? Me parece que tiene cosas maravillosas, porque la antropología mexicana es muy heterogénea. Hay cosas maravillosas y hay otras que no me gustan para nada. Y una pregunta, ¿le gustan más los hongos o la marihuana? Los dos. Y ya, pues aquí estamos en México. ¿Mezcal o ron? Mira, mi trayectoria de vida ha sido el ron, pero el mezcal es una delicia y es mejor que el ron. Muchísimas gracias, maestro. Bueno. Estamos pendientes y sigan escuchando las cosas. No sé si quiere decir unas palabras finales a los compañeros. Me parece muy bien que trabajen estos podcasts y que hagan antropología de otras maneras, no simplemente con textos escritos. Eso hay que hacerlo y eso es muy importante, pero
ustedes están en otro momento, con otros medios, con otras posibilidades. Pues hagan antropología de otras maneras, con inteligencia artificial, con podcast, con videos, con performance. Entonces, exploten la imaginación. Muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes episodios. Bueno.